A continuación, Tiempo de Derechos. Este programa tiene clasificación B, bajo la supervisión de un adulto. O, opinión. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Tiempo de Derechos. Bienvenidos y bienvenidas al programa Tiempo de Derechos. Este espacio está destinado a informar a la ciudadanía sobre el ejercicio de sus derechos desde la cotidianidad. Para ello, en cada programa plantearemos un nuevo tema, que será aclarado y profundizado por nuestros invitados, quienes serán los encargados de responder nuestras inquietudes y las de ustedes televidentes. Seguimos contigo, Ileana, para que nos expliques cuál es el tema de hoy en Tiempo de Derechos. Gracias, Cruzcaya. Un saludo a la ciudadanía que nos acompaña en esta nueva oportunidad para tratar temas de interés social relacionados directamente con nuestros derechos. En esta ocasión trataremos el tema derechos de las personas usuarias de servicios públicos domiciliarios. Es importante que la ciudadanía se empodere sobre sus derechos, que exija servicios públicos de calidad y sobre todo que conozca los mecanismos para ejercer un reclamo oportuno frente a posibles vulneraciones a sus derechos. La Ley Orgánica de Defensa del Consumidor establece en su capítulo 6 las obligaciones de las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios y también señala las seguridades con las que cuenta la ciudadanía ante posibles vulneraciones. En algún momento de nuestra vida hemos tenido un inconveniente con la empresa prestadora de agua, de energía eléctrica, telefonía o de televisión pagada. Cuando tenemos este tipo de problemas, ¿sabemos a qué entidades acudir? ¿Conocemos los mecanismos de quejas? ¿Cómo evitar prácticas abusivas? Son sin duda varias inquietudes que como personas usuarias de servicios públicos debemos conocer para evitar ser afectadas. A continuación presentamos un reportaje en el que responderemos varias inquietudes sobre este tema. Veamos. Los servicios públicos domiciliarios comprenden todos aquellos servicios y prestaciones que reciben las personas en su domicilio o lugar de trabajo, ya sea por proveedores públicos o privados, para la satisfacción de sus necesidades básicas de bienestar y salubridad. Entre los más comunes tenemos energía eléctrica, agua potable, telefonía fija, televisión pagada, internet y otros. La ciudadanía requiere de estos servicios para poder desarrollar su vida y suplir necesidades básicas. Las empresas prestadoras están en la obligación de ofrecer un servicio de calidad y la ciudadanía de exigir que se respeten sus derechos. La Ley de Defensa al Consumidor, en su 6º capítulo, aborda la temática referente a los servicios públicos domiciliarios a fin de proteger los derechos de las personas. Si bien es cierto que se requieren servicios básicos para la subsistencia de los seres humanos, no basta con que estos estén presentes. Es necesario que estos servicios cumplan las garantías necesarias de calidad. Facturación excesiva, suspensión de servicios inesperados o contratos abusivos pueden ser varios de los problemas presentados y que pueden vulnerar los derechos de la ciudadanía. La mayor cantidad de estos casos se presentan por no disponer de servicios públicos domiciliarios de óptima calidad, eficientes, oportunos, continuos y permanentes a precios justos. Básicamente los servicios públicos se expanden en la ciudad a través de redes, ¿no? Redes de tubería o redes de electricidad, son redes, ¿no? Generalmente en América Latina, como nuestras ciudades no fueron planificadas, sino que, digamos, se fueron generando espontáneamente a través de la informalidad, los servicios públicos van persiguiendo la demanda. Cuando ya tienes la tubería en tu puerta, cuando ya tienes el transformador en tu puerta, se despliegan una serie de nuevas problemáticas que tienen que ver con la capacidad de consumo, ¿cierto? Y tienen que ver básicamente con
la capacidad de consumo en términos del ajuste que hay entre el ingreso de las familias y la tarifa que le cobramos por prestar el servicio. Porque los servicios públicos en América Latina no son derechos, sino que son mercancías que se venden, como comprar el pan, como comprar ropa, como comprar un electrodoméstico. Entonces, digamos, como nosotros no hemos logrado en América Latina, en las ciudades, hacer que los servicios sean derechos, sino que siguen siendo mercancías y los ciudadanos son clientes, no ciudadanos. De allí la importancia de que las personas conozcan los derechos que los amparan para que los puedan ejercer oportunamente. ¿En qué medida los ciudadanos, una vez tienen el tubo en su casa, una vez tienen capacidad de consumo, participan en la gestión del servicio? Esto tiene que ver con aspectos de calidad, esto tiene que ver con aspectos de información, esto tiene que ver con aspectos de transparencia, ¿cierto? A la hora de, digamos, de que las empresas públicas o privadas o semiprivadas, independiente de cuál sea el modelo, asumen, digamos, que el cliente o el ciudadano es un sujeto de derechos que tiene capacidad de hacer parte en términos de gestión del servicio. Si usted sufre algún tipo de afectación por la empresa que le brinda un servicio, debe utilizar los mecanismos adecuados para realizar un reclamo oportuno. Existen varios canales de reclamos a los que puede acceder en caso de ser necesario. Nuestro deber como ciudadanos y ciudadanas es precisamente mantenernos informados sobre las leyes que nos asisten y también observar que las empresas que nos prestan los servicios lo hagan eficazmente. Solo ejerciendo nuestros derechos podemos colaborar para que las empresas prestadoras mejoren su servicio y eviten cometer prácticas abusivas. Seguramente usted en casa no conocía, por ejemplo, que cuando la empresa proveedora de servicio domiciliario interrumpe el servicio, deberá reintegrar los valores cobrados por los servicios no prestados en un plazo máximo de 30 días. Para analizar este tema y despejar inquietudes, nos acompaña hoy el adjunto del Defensor del Pueblo, Patricio Benalcázar, con quien trataremos los derechos de las personas usuarias de servicios públicos domiciliarios. También contaremos con la presencia de Inés Chiluisa. Inés es presidenta de los barrios populares del noroccidente de Quito. Con Inés nos enfocaremos en conocer cómo se organiza la ciudadanía para exigir servicios públicos de calidad, qué actividades realizar para poder todos los vecinos enfrentar los derechos que nos amparan. Patricio, ¿qué tal si para empezar el diálogo nos cuentas un poco más sobre su experiencia en cuanto a los derechos humanos? Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo he hecho defensa de derechos humanos desde hace muchos años atrás, desde estudiante secundario, universitario y luego en el servicio público en la Defensoría del Pueblo hace 8 años, donde además empecé a conocer más de cerca el tema relativo a los derechos de consumidores y usuarios. En algún momento de la vida somos consumidores, en algún momento de la vida somos usuarios y por lo tanto es saludable conocer de qué se trata y qué hacer cuando tenemos situaciones problemáticas. Inés, usted es dirigente barrial. Infórmenos sobre esta experiencia. ¿Cuánto tiempo lleva en esta labor? Bueno, yo empecé aproximadamente hace unos 15 años como una persona que acompañó a otro dirigente. Asistir a asambleas, a asistir a las marchas, a conversatorios. Yo pude desde ese espacio involucrarme un poco más en el tema barrial. Cuéntenos un poco cómo se organizan, cómo logra organizar a la ciudadanía para poder trabajar en beneficio del barrio o de los barrios. Bueno, nosotros tenemos una dinámica bastante cercana a la población. Lo que hacemos permanentemente son asambleas barriales. Si un tema o un problema está común en diferentes barrios, lo que hacemos es ya asambleas zonales en donde podemos compartir la problemática y también plantear algunas alternativas sobre el tema. Nosotros lo que hacemos también es trabajar mucho las acciones con un enfoque de derechos, en donde las personas se apropien de su derecho y lo hagan carne dentro de cada uno. Y luego tomen acciones para exigir que se cumplan esos derechos también. Es importante eso, Inés, trabajar sintiéndose
uno mismo o una misma la beneficiaria, el beneficiario de estas actividades. Patricia, en cuanto a los derechos de las personas usuarias y consumidoras, ¿cuál ha sido su aporte? Bueno, yo quisiera retomar lo que la compañera que me acompaña en el panel ha mencionado, que es realmente lo vital. Una sociedad empoderada, una sociedad organizada, asociaciones, grupos barriales y demás que empiecen a dialogar sobre estos temas, le dan un plus significativo. Muy mucho más cuando se trata de servicios públicos domiciliarios o materia de consumidores, cuando se trata de bienes, porque estas asociaciones pueden acudir, como efectivamente lo menciona, ¿no es cierto?, a través de distintos mecanismos, a demandar el cumplimiento de los derechos, a velar porque los servicios públicos o los bienes sean de calidad, a velar porque las empresas responsables de brindar los servicios lo hagan de manera adecuada y tengan sistemas propios de autocontrol que les permita cumplir en caso que hayan cometido errores en la prestación del servicio. Esto que menciono, Igli, tiene mucho que ver con la tarea de la Defensoría del Pueblo, que en un porcentaje altísimo, durante toda su vida institucional, puedo hablar de cerca del 60% de situaciones y casos, tiene que atender, vinculada a consumidores y usuarios de servicios públicos. Allí la Defensoría ha desarrollado toda una metodología de trabajo, ¿no es cierto? Una de ellas es el trabajar con asociaciones de consumidores, motivar de que se organicen y que participen activamente, se eduquen, se formen y demás. Pero adicionalmente tiene procesos propios de orden tutelar, hay lo que denominamos sumarios de consumidores, hay investigaciones defensoriales en distintas materias que podría detallar posteriormente. Lo importante es que en este encuentro entre la ciudadanía que demanda como sujeta, hay una institución como la nuestra que propicia que se garanticen los derechos y busca un diálogo positivo además con las empresas, con las instituciones responsables. Inés, en el barrio donde usted es lideresa, ¿cómo se organiza la ciudadanía enfrente a inconvenientes por prestaciones de servicios de mala calidad? Bueno, nosotros tenemos canales de comunicación, manejamos a los dirigentes en las asambleas, nos traen las inquietudes y también nosotros buscamos alternativas, pero siempre en el común, con la gente que está en el barrio, que sabe del problema, que se presentó un cobro excesivo del agua o que se presentó un cobro excesivo de alcantarillado. Entonces nosotros sabemos esa realidad y lo que hacemos es activar los procesos de demanda, de denuncia, cómo proceder y encontrar el camino directo, porque si bien es cierto, nosotros sabemos que tenemos los servidores públicos en las instituciones, pero muchos desconocen los caminos. Entonces mucha de nuestra población se acerca a una ventanilla y lo que hacen es decirle, ¿sabe qué? Presente tal cosa y váyase a otro lado. Personalmente yo me he encontrado con situaciones así y lo que he hecho en definitiva es volver hacia esa persona y decirle, ¿sabe qué? Este ha sido el camino, usted está aquí dando el servicio directamente al usuario, infórmele que es de esta manera. Hemos podido hacer eso y directamente con los dirigentes barriales, con nuestras organizaciones, lo que hacemos es juntarnos y dirigirnos a la instancia debida para exigir que se cumpla tal cual está escrito el derecho. Patricio, con esto que nos cuenta Inés, ella tiene un problema en su barrio, factura excesiva de agua potable. ¿Dónde va? ¿Cuál es el primer paso que debe hacer? ¿Dónde empieza la acción de la Defensoría del Pueblo? Perfecto. Lo primero que Inés nos menciona es lo primero que hay que hacer. La ciudadanía de manera directa ante las instituciones públicas o empresas públicas prestadoras de servicios hay que acudir. Y acudir a demandar el servicio de calidad, a demandar de que el trato no sea discriminatorio, a demandar de que cuenten con un sistema propio de autocontrol, como mencionaba hace un minuto, de valoración y satisfacción del tipo de servicio. Esa es una responsabilidad de las empresas. Allí deberían solventarse los problemas. Y nosotros siempre aspiramos que las empresas, las instituciones públicas lo hagan de manera directa, ¿no es cierto? De no hacerlo allí de manera supletoria, una institución como la Defensoría del Pueblo por mandato legal puede intervenir. Y puede intervenir de distinta manera. Una es acompañando a las personas, acompañando a Inés. Yo encantado de la vida acompañaría con ella, hacer una gestión oficiosa para que las cosas se reparen y las cosas se corrijan. Pero hay otras maneras, ¿no es cierto?, como iniciar ya procesos más formales,
una investigación en materia de servicios públicos, es un tema con bienes. Ya, si es que los bienes no fueron de calidad, si el problema de los bienes estaba vinculado a que no me dieron la libertad de elegir o la información fue engañosa respecto a un bien, no era de las características que esperamos, de igual manera se llevan sumarios, audiencias, reuniones. Yo recuerdo y me contaban que en la Coordinación Zonal Quito, Inés con gente de su barrio estuvo presente en alguna audiencia y ella sabe de nuestra actuación. Esa es la manera. No buscamos, y eso es muy importante que la ciudadanía sepa y las instituciones y empresas sepan, no buscamos confrontar, buscamos dar salida de manera dialogada respecto a los derechos ciudadanos, derechos que están garantizados en la Constitución y en las leyes, y lo único que pedimos es que eso se garantice y se respete. Agradecemos a nuestros queridos invitados por sus valiosas intervenciones de mucha importancia para conocer más sobre este tema de interés general y que nos ayudan a despejar cualquier inquietud. Nos vamos a un pequeño corte publicitario y regresamos con más de Tiempo de Derechos. Volvemos con Tiempo de Derechos. Inicio de espacio publicitario. Mi nombre es Katy Brito, tengo 44 años. Me detectaron el síndrome de Turner a los 16 años. El síndrome de Turner es una anomalía del cromosoma X que afecta lo que es el sistema reproductivo, corazón y el sistema óseo. La forma de detectar nuestro síndrome es por medio de un examen que se llama cariotipo. ¿Ya? Porque hay muchos doctores o pediatras que no saben mucho acerca de este síndrome, entonces a los primeros años hay poca detección de esto. Entonces, eso también es informar al resto de personas. Como le digo, si usted tiene un bebé o una niña con estas características que le he mencionado, por ejemplo, nacen con los pies y manos súper hinchaditos, entonces ya tratar de hacerle algún examen para descartar todo problema, ¿no? La detección del síndrome en los primeros años, eso es lo más importante. La medicación para esto es en los primeros años es una terapia hormonal, después ya en la pubertad la terapia ya para que el cuerpo vaya dando su forma normal, más o menos de una mujer, ¿no? Mi vida, soy la cuarta de 8 hermanos. Mi niñez y adolescencia han sido normales, se podría decir, ¿no? Con excepción de en el colegio las matemáticas, pero creo que todo mundo tiene problemas un poco en las matemáticas, ¿no? Trabajo en una empresa en el departamento de importaciones. Yo lo que pienso es que todas las personas deben tener un poco de sensibilidad y colaboración con las personas que tienen ciertos problemas, ¿no? Como todos los síndromes que estamos viendo. Sería lo aconsejable es que en lo que tiene que ver nuestro síndrome, que se detecte con anterioridad, o sea, en los primeros años. Las características del mismo son manos y pies hinchaditos, lunares, talla baja, por lo que hay veces que, por ejemplo, por la talla baja tenemos nosotros en el común vivir, ¿no?, ciertos problemas, por ejemplo, en los buses, coger los buses y todo. Entonces, como les comentaba, tener un poco más de sensibilidad, ¿no?,
todas las personas. Me casé hace 18 años ya. Tengo una vida feliz junto a mi esposo. O sea, mi síndrome no ha sido tan, como quien dice, drástico en cuanto a mi vida, ¿no? Pero de ahí, o sea, es eso, todo eso nada más, y es una vida feliz. Regresamos con Tiempo de Derechos. Fin de espacio publicitario. Continuamos con nuestro programa. Hoy estamos tratando el tema derecho de las personas usuarias de servicios públicos domiciliarios y nos acompañan Patricio Benalcázar, adjunto de la Defensoría del Pueblo, e Inés Chiluisa, presidenta de los barrios populares del noroccidente de Quito. Inés, en los barrios en los cuales usted es dirigente, ¿cómo se han encargado de difundir las leyes, como por ejemplo la ley del consumidor? Bueno, nosotros hemos abordado el tema como un interés que está dentro de lo social, porque mencionaba que algunos dirigentes suelen decir los servicios básicos están y ya no hay para qué estar organizados, pero la verdad es que nosotros hemos tomado este tema e inclusive hemos podido participar en algunas audiencias en la Defensoría del Pueblo, y eso ha hecho que despierte este interés, más bien para conocer todo el tema de los derechos que nos asiste, para no dejarnos convencer, entre comillas, de lo que nos están ofertando. Entonces, en ese sentido, nosotros nos hemos propuesto abordar este tema con mayor fuerza. Nosotros que estamos junto a los padres de familia, a jóvenes, a niños inclusive, entonces tenemos un abanico, diríamos, de población con los que podemos seguir trabajando este tema. Muy interesante, Patricio, con lo que nos cuenta Inés. ¿Cómo cree que debe ser el trabajo para que todas y todos conozcamos las leyes que nos empoderan frente a este tema? Bueno, yo voy a decir algo. En este momento me identifico plenamente con Inés, porque yo soy también presidente del conjunto habitacional donde vivo, y me ha tocado directamente preocuparme de temas vinculados a servicios públicos, a problemas del agua, de la luz, del alcantarillado y los problemas vecinales que uno tiene que resolver, hasta los más comunes y sencillos. Y ha sido muy importante entender de que el momento que yo conozco de qué se trata, quién es responsable de brindar el servicio público del agua, de electricidad, de alcantarillado, cuál debería ser la calidad de estos servicios, y que el barrio se entere, nos empodera ampliamente. ¿Qué es lo que pasa con las organizaciones barriales como las que lidera Inés, ¿no es cierto? Esa es la primera puerta que hay que entrar para trabajar el tema de derechos de usuarios y consumidores. La organización más cercana, barrial, el intercambio de información y sobre hechos concretos que vivimos todos y todas, ¿no es cierto? Nadie de los que estamos aquí sentados y sentadas no tiene que preocuparse de la luz. Todos tenemos que preocuparnos de la luz, de la telefonía, del alcantarillado, del agua, y que vengan con calidad. Y algún momento nos tocó ir para allá, ¿no es cierto? Y entonces tenemos que informarnos. La diferencia es que nos podemos y nos debemos informar en colectivo, de manera organizada. Ese es un plus y necesario. Esa es la primera entrada. Y la segunda, que me parece importante, es el diálogo con las instituciones responsables de la materia. Sería y es muy valioso invitar, por ejemplo, a funcionarios o funcionarias de estas empresas públicas que brindan servicios en nuestros barrios a que nos informen cómo funciona, ante quién tenemos que acudir, qué tenemos que hacer. Es una interacción que vaya más allá del conocimiento, ¿cierto?, de leer, de saber, sino interactuar. Ahí quizás hay pistas necesarias. Y eso ocurre en cualquier parte del país, ¿no es cierto? Ocurre aquí en Quito, como debería ocurrir en Guayaquil, como debería ocurrir en Lago Agrio, en Loja. Entonces son metodologías de diálogo social y diálogo ciudadano para empoderarnos y entender de qué estamos hablando cuando hablamos de servicios públicos de calidad. Interactuar con experiencias propias, ¿verdad? Inés, usted ha compartido experiencias con otros sectores de Quito. ¿Cuáles podrían ser los problemas en común con los que se encuentran referentes a servicios públicos domiciliarios? Justamente en estos días estamos trabajando con algunos barrios de la parte del noroccidente, con Moncayo, con Uyachul,
Y nosotros en esta asamblea, los compañeros nos decían el tema de los servicios básicos, ¿cuándo llega hacia nosotros? Entonces fue bastante fructífera este encuentro, esta asamblea, porque desde ahí partimos nosotros de cómo irnos juntando y cómo ir fortaleciendo el tema de participación. O sea, ¿por qué barrios que estamos muy cerca de la ciudad estamos abandonados totalmente, sin ese servicio que debería ser o que es el básico, los servicios básicos, de tener agua, de tener alcantarillado? Hablaban de que tenían todavía medidores comunitarios, decían. Entonces, esa realidad de nuestra gente, de nuestra población, sí causa un impacto y lo vamos a poner todo el énfasis, vamos a poner todo el esfuerzo para hacer que estos barrios en un corto tiempo tengan este servicio y también a la par vayan conociendo los derechos que nos asiste como ciudadanos y ciudadanas en el tema de conseguir y de disfrutar un servicio público de calidad. Como debe ser. Patricio, ¿cómo empoderamos a la ciudadanía sobre sus derechos? Yo voy a poner un ejemplo, porque Inés me ha hecho recordar que en la Defensoría en Los Ríos tuvimos un caso de un lugar, de una parroquia que se llama Pueblo Nuevo, ahí cerca de Babahoyo. ¿Qué ocurría ahí? También tenían esos famosos comunitarios, pero era un problema para controlar eso, quién era responsable, los vecinos se peleaban porque quién pagaba más, quién pagaba menos, a veces el servicio era inadecuado y demás. La gente se organizó, Inés. Se organizó y acudió a la Defensoría del Pueblo en ese caso para pedir que CENEL, que era responsable del tema de electricidad, les favorezca, les beneficie con esto. Fue un diálogo interesante, se llevó a una audiencia porque ahí no había servicios. Y luego de unos 20 días de este diálogo vía audiencia, CENEL se responsabilizó de colocar el servicio de electricidad y además individualizado en las casas. Pero hubo una participación comunitaria interesante, en algún momento hubo hasta mingas. Vea usted, es posible. Eso respecto al derecho de acceso al servicio, que es una parte. Hay otros problemas, Ili, como el tema de pagos excesivos de planillas, que es una barbaridad que nos ocurre en todo el país. Hoy mismo que vivimos el tema del terremoto y sus consecuencias, hay muchas casitas que se han caído en Pedernales, en Jama y en otros lugares, y resulta que siguen cobrándoles por el servicio que ya no están utilizando porque están damnificados. Ese tipo de situaciones se presentan, ¿verdad? Y ahí hay que acudir organizadamente, y por supuesto la Defensoría tiene que acompañar para tratar de solventar esos problemas, pero lo central es la organización. Efectivamente. Inés, ¿cuáles son los problemas más comunes que se presentan en los barrios en los cuales usted es dirigente? En cuanto a los servicios públicos, lo que más resalta es el tema de corte de agua, últimamente, corte de agua, la falta del alumbrado público. Sin embargo, nosotros estamos pagando mensualmente. Tenemos una situación también en el tema de alcantarillado, que yo digo realmente hay como una separación entre la parte técnica de las instituciones y la parte de la realidad de los barrios, porque si eso juntáramos sería de la mejor forma para atender y brindar un servicio básico. Por ejemplo, en el caso de mi barrio, una parte tiene el servicio de alcantarillado y la otra parte no tiene. O sea, ¿cómo responde a eso si intervino ya la empresa? Debió haber considerado todo, sin embargo no lo tenemos y tenemos todavía esa realidad en otros barrios también. Entonces vemos que esta separación que yo le llamo el no entender, nosotros como dirigentes, como ciudadanos, no logramos a veces entender, o es que está fallando la parte técnica y vemos esas condiciones. También tenemos en el tema del agua cierta realidad o una acción de las personas que van a dejarnos y entregan las facturas. Por ejemplo, muchos nos facturan por un costo que jamás hemos consumido. Entonces, ¿cómo hacer? Un compañero nos decía recién en la semana anterior, en la casa barrial, que ocupo yo 2 veces a la semana, decían, no puedo pagar como $70 de consumo. ¿Qué hacer? Y eso le decía al dirigente, no demos por hecho estas realidades. Defendamos, nosotros tenemos que tomar una acción, estar organizados y participemos en este tipo de eventos en donde nosotros podamos conocer y también dar nuestras propuestas para dar la solución. Entonces, si damos por hecho las cosas, siempre nos seguirán cayendo de esa manera y nosotros lo que queremos es conseguir una vida tranquila
y disfrutar de los derechos, exigiendo de esta forma que los servicios básicos y las empresas nos brinden realmente lo que tienen que brindarnos, un servicio de calidad. Patricio, ante lo que nos cuenta Inés, ¿qué opina? Bueno, yo creo que esos son casos frecuentes. Pasa aquí en Quito, yo estaba recordando en Imbabura, uno de los casos que hace mención es muy parecido al que menciona Inés, ¿no? Un pago extremadamente alto, y porque ni siquiera había uso, ni siquiera la gente estaba allí y tenía que pagar. Hubo en ese caso de Imbabura el inicio de un proceso defensorial, de una investigación defensorial que tiene, entre otras cosas, las audiencias públicas. Y en esa audiencia le escuchábamos a los técnicos de la empresa de agua, en este caso en Cotacachi, y se le escuchaba a las personas afectadas, que además estaban apoyadas por la barriada, en donde ellos decían, pero ¿cómo es posible que yo tenga que pagar por el servicio de agua si aquí ni siquiera habito y cuando venimos 1 o 2 veces a la semana? Y se logró demostrar, Inés, técnicamente de que la gente tenía la razón, y tuvo que la empresa de agua potable, a costa suya, ¿no es cierto?, hacer una serie de recepción de pagos, pero con el tiempo, es decir, empezó a cobrar menos en las siguientes planillas. Fue un acuerdo de esa naturaleza hasta que quede devengado el exceso. Esa es una fórmula que se dio en un caso. Puede haber otras fórmulas. Yo conocí en otro caso que había sido un pago de planillas, un par de planillas excesivas de cobro en una provincia nuestra, y ahí lo que ocurrió fue que hubo una devolución. Es decir, hay distintos mecanismos, distintas fórmulas. La Defensoría siempre busca que se lleguen a audiencias y que las partes lleguen a acuerdos. Yo debo insistir de que es necesario de que los técnicos, los servidores públicos, conozcan la realidad como Inés ha mencionado. Vayan y vean y hagan constatación y dialoguen con las personas. Y las personas pidan además que así sea. Siempre, si hay conflictividad, siempre habrá alguien que buscará intermediar. El rol de la Defensoría busca esa intermediación, pero con enfoque de derechos, en favor de los derechos ciudadanos. Así que hay mecanismos y hay que seguir en estos diálogos para salir adelante en estos temas, ¿no? Gracias por sus aportes. Sin duda hemos podido ampliar el conocimiento referente a este tema y a su vez ser una orientación para quienes nos están observando desde casa y puedan estar atravesando situaciones comunes. Ahora les invitamos a ver un pequeño video sobre datos importantes que debemos conocer como personas usuarias de servicios públicos domiciliarios. Datos muy interesantes al momento de ejercer nuestros derechos. Adelante con el video. Datos de interés. Datos de interés. Cuán importante es conocer nuestros derechos, saber que contamos con una ley que nos ampara frente a situaciones abusivas. Con las recomendaciones brindadas en el video anterior, seguramente la ciudadanía ya cuenta con mayor información y sabe a dónde acudir en caso de considerarlo necesario. Después de los aportes brindados por nuestro invitado y nuestra invitada, cerramos este bloque recordándole a la ciudadanía que cuenta con una ley que la ampara y que hay canales de reclamos donde pueden acudir en caso de sufrir vulneraciones de sus derechos. Nos vamos a un pequeño corte y ya regresamos con más aquí en Tiempo de Derechos. Volvemos con Tiempo de Derechos. Inicio de espacio publicitario. Este eres tú.
Y como tú, hay millones de personas y todas muy diferentes. Pero tú haces que no importe, porque sabes que todos tenemos los mismos derechos. Tú me inspiras dignidad. Todos respiramos igualdad. Es un mensaje de la Defensoría del Pueblo y ACNUR con el apoyo de la Unión Europea. Tu acción participativa hace que la voz de cada uno de nosotros se levante. Tu acción transparente permite que todo sea más visible para los demás. Tu acción eficiente aporta al desarrollo constructivo de nuestra sociedad. Pero sobre todo, tu acción honesta es donde empieza el verdadero cambio para combatir la corrupción. Uniendo millones de acciones para construir el país que soñamos. Función de Transparencia y Control Social. Regresamos con Tiempo de Derechos. Fin de espacio publicitario. Luego de este pequeño corte damos paso a nuestra compañera Cruzcaya, quien nos presentará el segmento Tiempo de Opinión, un espacio destinado a conocer las opiniones de la ciudadanía. En esta ocasión vamos a ver lo que piensa la gente sobre los derechos de las personas usuarias de servicios públicos domiciliarios. Veamos. Gracias, Liliana. Efectivamente, es tiempo de conocer lo que opina la gente y para eso hemos salido a las calles de Quito y les preguntamos lo siguiente. Veamos. Tiempo de opinión. Es que la única manera es ir a reclamar, o sea, que por cuál es el motivo de que me han puesto esa cantidad. Sí, ir a las empresas que me han enviado malos recibos. ¿Y ahí qué hace usted? Ir a la Defensoría del Pueblo o a la del Consumidor, que son las dos únicas alternativas que hay. He escuchado, sí, pero realmente no sé a dónde ir si es que pasaría algún inconveniente, si tuviera algún inconveniente de esto. ¿A qué se debe esto? Creo que la falta de información o no estamos muy informados nosotros como ciudadanos, ¿no? Yo creo que un 70-80% de la población, si usted los entrevista, no tiene conocimiento del tema. Un 20, un 30% puede saber, pero la mayoría de personas no lo saben. Yo creo que no debe ser multado, le digo. No debe ser multado porque usted se da cuenta que la vida actual está un poco económicamente mal el país y uno también trata de ahorrar el dinero, lo poco que gana. Y sirve eso para la familia o para cualquier enfermedad. Yo creo que no deberían proceder de esa manera. ¿Por qué? Claro. Porque más que todo le están haciendo mal a una persona, digamos que no tuvo tiempo para ir a pagar ese servicio básico. Tal vez por una u otra manera ese sea su forma de trabajo, la manera de comunicarse con otras personas y simplemente no pueda tener ese servicio por la manera de tenerlo. Tal vez con avisos o de otra manera. Tiempo de opinión. Muy importante lo que nos dice la gente sobre los derechos que nos amparan a las personas usuarias de servicios públicos domiciliarios. Ahora les invitamos a conocer lo que opina la ciudadanía en medios sociales. En nuestra red social de Facebook, Dionisio Viera Soria comenta: los servicios públicos carecen del principal elemento que es la atención al cliente. Equivocadamente creen que es un favor que hacen al cliente. Por tanto, no es de buena calidad. El usuario o el cliente desconoce a quién acudir para presentar un reclamo y cuando conoce, no lo hace por no creer en las unidades receptoras de los reclamos y especialmente en nuestro país no hay cultura del reclamo. No existe confianza en las entidades públicas. Rebeca Segovia nos dice: carecemos de una cultura de atención al cliente y de reclamo de los derechos que nos asisten. Tampoco sabemos direccionar los reclamos.
Se requiere una mejor socialización de las instancias públicas que pueden atendernos. Gabriela Pazmiño de Montúfar comenta: todos somos usuarios de servicios públicos y estoy segura de que la mayoría hemos tenido problemas, pero no tenemos ni idea de dónde poner un reclamo. Falta mucha comunicación y difusión de información importante al usuario. Personalmente he tenido muchos problemas con la telefonía y no he puesto mi reclamo solo porque estoy segura de que el trámite no va a prosperar. Estas fueron las opiniones que la ciudadanía nos brindó. Agradecemos sus comentarios y les invitamos a que sigan participando en nuestros medios sociales, en Twitter @DefensoríaC y en Facebook DefensoríaC. Ahora damos paso nuevamente a Ileana y nuestros queridos invitados para continuar con el programa. Gracias, Cruzcaya, por presentarnos las opiniones de la ciudadanía y de nuestros seguidores y seguidoras en medios sociales. Como lo mencionamos anteriormente, Inés, Patricio, yo, ustedes que nos están viendo, hemos tenido problemas con nuestra empresa prestadora de servicio y posiblemente no hemos sabido dónde acudir, cómo presentar una denuncia oportuna. Invitamos ahora a nuestros invitados a comentar sobre lo que la ciudadanía ha opinado y también a brindarnos sus conclusiones finales. ¿Qué podemos recomendar, Patricio, a las personas que nos están viendo en este momento? A mí me parece que hay 3 elementos que se han planteado en las entrevistas en la calle. El primero, que denota falta de información, ¿no es cierto? Información sobre los derechos, sobre la institucionalidad, sobre quién es responsable. Esa es una primera gran tarea que tenemos que cumplir, instituciones, organizaciones, gente que estamos de alguna manera vinculados en el tema. Un segundo elemento es saber que lo primero que hay que hacer es ir ante las instancias prestadoras de los servicios, porque ellos tienen la obligación de tener ventanillas de reclamos, en donde se procesen los reclamos, por pago excesivo, por cortes, por lo que sea. Están obligados y obligadas a atender. Y una tercera cosa que debes saber es que cuando no funciona esa institucionalidad, esas empresas que naturalmente tienen que hacerlo, pueden acudir a otras instancias supletorias, en este caso la Defensoría del Pueblo. Yo sí quisiera, sin embargo, mencionar que en este ejercicio de la ciudadanía se tiene derechos y se tiene responsabilidades. Los derechos que tenemos de contar con servicios públicos de calidad y además un trato con calidez, sin discriminación, incluyente, por supuesto que sí. Pero tenemos responsabilidad ciudadana de cumplir también con nuestros pagos por el uso, las tasas, los impuestos por el uso de servicios. Eso es responsable, ¿verdad? Suele ocurrir, y hemos recibido situaciones como las que estoy mencionando, donde se demanda un servicio, pero se tiene dificultades con los pagos, por ejemplo. Y ese sí es un problema en realidad. Por supuesto que hay servicios públicos como el agua, que son fundamentales, donde es la última razón el corte. Por supuesto, podría haber medidas de otra naturaleza. Pero ahí hay un juego, ¿no es cierto? Un juego necesario. La ciudadanía es ciudadanía cuando demanda sus derechos y cumple éticamente sus responsabilidades. Con esas responsabilidades que nos comenta Patricio, Inés, ¿cómo debemos ejercer nuestro derecho al reclamo y a servicios de calidad? Nosotros estamos conscientes de que frente a una realidad tenemos que actuar y, como decía Patricio, es ir a la fuente, a la instancia en donde nos están brindando el servicio. Esta facilidad que tenemos de acceder a ese espacio involucra muchas cosas para la población, para los ciudadanos. Tienen que conocer cuál es su derecho para saber qué es lo que va a exigir en su demanda. Entonces, lo que nosotros haríamos también siempre es canalizar estas situaciones irregulares que se presentan en nuestra población para que ellos no divaguen para encontrar una solución, sino más bien vayan directamente a la fuente y se pueda reponer esa vulneración de un derecho. Patricio,
Ofrecer servicios de calidad es un compromiso también de las empresas. Es una obligación de las empresas, Ili, y es un derecho ciudadano al mismo tiempo. La Constitución de la República manda a que todos los que prestan servicios públicos, siendo empresas de esa naturaleza públicas o privados que brindan servicios que tienen el carácter de público, tengan sistemas que evalúen la calidad, la satisfacción de los usuarios. Están obligados constitucionalmente. La Defensoría del Pueblo en este último año ha tenido diálogo con cerca de 14 municipios que no contaban con estos sistemas, un poco para motivar la instalación de estos sistemas de satisfacción de los usuarios respecto a los servicios que se prestan. Y nos hemos encontrado con algún tipo de situaciones. La primera es que hay muchos municipios que prestan servicios de agua, sus empresas, ¿no?, de electricidad, de alcantarillado y demás, que tienen importantes sistemas ya de valoración, de evaluación de la calidad del servicio que prestan a los usuarios. Pero hay otros pequeños, de ciudades más marginales, llamémoslo así, en todo el país, que no tienen nada. Y ese sí es un problema, y ahí es donde se presenta la mayor cantidad de dificultades. Solo quisiera concluir con un detalle cuando uno habla de servicios públicos domiciliarios, Ili. Muchas veces nos preocupa en demasía y con justa razón la prestación de estos servicios en las ciudades, en las cabeceras urbanas, pero el problema de la ruralidad es grave. Allá los servicios ni siquiera llegan en muchos casos, y la ruralidad, las parroquias rurales son parte de un país que tiene que prestarse también a brindar servicios en estos lugares. Ahí hay un reto enorme para el país, y ahí nuestra gente, que son más vulnerables aún porque están en la marginalidad, ¿verdad? Efectivamente, Inés, con su trayectoria como dirigente barrial, ¿qué mensaje le puede dar a la ciudadanía? ¿Cómo empezamos a organizarnos? Porque todos podemos decir, sí, organicémonos, hagamos, actuemos, pero ¿cómo empezamos? ¿Cómo juntamos a la gente para que de manera ordenada podamos reclamar por un derecho? Yo creo que hay que crear la necesidad en la población, identificar que tenemos todavía problemas, identificar que estas vulneraciones que se presentan no tienen por qué ser así, que nuestra realidad tiene que cambiar, despertando una vez este sentimiento de que nos merecemos como ciudadanas y ciudadanos a vivir bien, a disfrutar de una buena vida. Si despertamos y conocemos nuestros derechos, la gente va a vivir mejor y va a comenzar a exigir. Entonces, una vez más, el reto es como dirigentes, como ciudadanos, conocer lo que dicen las leyes. Una vez que nosotros conozcamos, tenemos que actuar, y esta actuación debe ser de manera organizada y más efectiva de esta forma, que hacerlo individualmente, sino más bien en un colectivo que recoja todas las problemáticas en común y dar la solución respectiva. Patricio, ¿cómo reforzamos el trabajo de las empresas y de la misma ciudadanía? Yo quisiera hacer mención a algo que va a ser en los próximos meses una razón de discusión en el país: el tema del hábitat, de un hábitat seguro y un hábitat saludable. En general, el hábitat es un espacio urbano o rural adecuado. En ese espacio del hábitat existe vivienda, existen empresas, existen negocios. Todos y todas requerimos, siendo empresas o siendo viviendas, de servicios públicos, como el agua, la luz, la electricidad, la telefonía y demás. Entonces es una tarea de todos y todas, porque tanto necesita estos servicios públicos el funcionario que está dando el servicio, como el ciudadano que va y lo demanda, como el negocio que está en la calle, como la junta parroquial rural, que también para brindar su servicio requiere esta serie de prestaciones. Entonces ahí es un juego de un trabajo en común, un trabajo de solidaridad y de cuidado de los servicios. Es decir, la responsabilidad, por ejemplo, de no lanzar en la carretera o en la calle, ¿no es cierto?, plásticos, papeles que llenan las alcantarillas o que afectan a los lugares donde hay la provisión del agua, o destruir los lugares de postes y demás, por una serie de razones y situaciones que se dan. Hay un juego de ciudadanía, de derechos y de obligaciones, de responsabilidades éticas que son importantes para todos, y un hábitat, como dice Inés, donde podamos vivir bien. El acceso a servicios públicos de calidad es parte de la ley que nos ampara como usuarios y usuarias. Es importante que la ciudadanía conozca sobre la ley que los protege. Solo de esta manera podrá exigir el cumplimiento de sus derechos. Si bien las personas usuarias de servicios públicos domiciliarios
Tienen derechos, también tienen obligaciones. Las mismas también deben ser socializadas a fin de que sea de conocimiento general. Agradecemos a nuestra invitada y a nuestro invitado, quienes con sus comentarios nos han brindado importantes aportes referentes a este tema. Inés y Patricio, muchísimas gracias por su participación en este programa. Cruzcaya, continuamos contigo. Así es, Ileana. Agradecemos a nuestro público televidente por acompañarnos una vez más en nuestro programa. Queremos agradecer también a nuestros auspiciantes. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, Agua San Felipe, Bocadillos de la Abuela. No olviden seguirnos y estar pendientes de nuestras redes sociales. Esto fue Tiempo de Derechos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Tiempo de Derechos.